Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos prometido, el año pasado quisimos tenerlo aquí, pero no se pudo por lo ajetreado de su agenda. Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, y como es un hombre, ¿verdad?, de palabra, está cumpliendo con lo que quedamos, que no En pudimos hacer diciembre, el programa de diciembre, de principio manera de diciembre. de diciembre, sí, así mismo es porque ahora ya se están retomando los discursos políticos y todo, y entonces, bueno, pues le agradezco de corazón. Saludos, Johnny, y te reitero la felicitación de Navidad, de Año Nuevo, que no pudimos personalmente, y entonces, bueno, que todo sea salud y trabajo este año. Amén, amén, amén. Igual para usted, Héctor, para su proyecto, sus programas, que este sea un año de éxitos. ¿Cómo Para no? el pueblo dominicano también. Cómo no, muchas gracias. Bueno, ustedes tuvieron un buen año después que terminaron su congreso y obviamente eh, las mediciones que ya uno no conoce de las firmas que anteriormente publicaban y todo eso, pero realmente y lograron vender, o yo no sé si salió de la misma población o si fue que ustedes los colocaron, pero como que le salió bien el hecho de que con el PLD se vivía mejor. Estuvieron todos los debates, tienen una comunicación todos los lunes de los grandes temas, tienen pues una presencia importante, más los territorios que están haciendo. ¿Cuál es ahora el, pues, la tarea de este año? ¿A qué se abocan este año? Bien, como usted mencionaba al principio del mandato de este 10º Congreso, el desafío más importante del PLD era demostrar su capacidad de seguir siendo útil a la sociedad dominicana en un momento muy difícil, de muchas transformaciones, de muchos cambios, de mucha volatilidad de la política y de las opiniones públicas también, del debate público. Y sobre todo por el resultado electoral que habíamos tenido en el año 2024. Yo creo que esa primera meta fue lograda con éxito. Demostrar que el partido es necesario, que es útil, que algo contingente, es decir, que, perdón, no contingente, sino necesario. Y pues ahora tenemos la responsabilidad de convertir eso en algo electoral. Digamos que cuando usted le pregunta a las personas cuál es el partido de su simpatía, el PLD está posicionado en segundo lugar. Pero luego nosotros tenemos que hacer que eso se convierta en una intención de voto. Y para eso hay que conformar, no solamente se habla mucho del candidato presidencial, pero un partido son todos sus candidatos. Y son miles de candidatos. Armar, ¿verdad?, la boleta y hacer que los candidatos, que son voceros naturales del partido, en todos los niveles, a nivel municipal y a nivel congresional sobre todo, que es donde más candidatos tenemos, reflejen la conducta y el discurso que nosotros esperamos de un dirigente del partido. Porque es la manera en que la gente puede percibir un partido, si no se convierte en algo muy abstracto. Y digamos que es el gran desafío de este año, la gran tarea, la gran responsabilidad. Igual, desde ya todo el equipo técnico del partido, por ejemplo, se prepara. Nosotros comenzamos esta misma semana, estamos comenzando las asambleas con el presidente del partido, las asambleas provinciales, que son para orientar a la militancia, para ponerla en ese rol opositor. Pero al mismo tiempo ya comenzamos también a hacer los ajustes con el equipo técnico y con el secretariado de Relación Partido-Sociedad. Nosotros le decimos equipo técnico, pero en realidad es el secretariado de Políticas Públicas. Okay. Ese secretariado que coordina la compañera Soraima Cuello, vicepresidenta, ya comenzó una evaluación pormenorizada de las ejecutorias del gobierno actual para el año 2025. El gobierno se prepara para dar una respuesta al país, una declaración al país, con los resultados de su gestión el 27 de febrero. Y nosotros nos preparamos para contestar ese discurso del presidente Luis Abinader, sobre todo frente al enorme retroceso que está experimentando el pueblo dominicano y la sociedad dominicana con políticas que antes funcionaban muy bien, como el tema de la salud, el tema de la educación, que es un tema sensible, sobre todo por el desmonte de la jornada escolar extendida y la fusión de los ministerios de Educación Superior y Educación.
Y el tema de la seguridad ciudadana y el manejo de la economía, que siempre se percibe en el bolsillo y en el estómago de la gente. Yo creo que esos son los temas esenciales y ya nosotros comenzamos esa evaluación con el secretariado técnico o el secretariado de políticas públicas. ¿Cómo no? Sigamos un poco. Hubo una tarea no conclusa por una intervención. Aquí la tratamos en tu entrevista anterior, lo que le prohibió en ese tiempo el Tribunal Superior Electoral, el asunto de si el mecanismo de ponerse de acuerdo a nivel interno con un proceso para seleccionar una persona y después, conforme a lo que dice la ley electoral, en el 2027, pues acogiéndose a esa normativa, ya oficializar en este caso un candidato presidencial. Como que en los otros partidos se ve, digo en los otros partidos que... Opositores. Opositor y hasta en el propio partido de gobierno no como que perfila cuáles serán las figuras presidenciables. Ustedes tienen obviamente muchas, pero bueno, pues hicieron esa modalidad anterior. Y el tema es si en este 2026 está previsto que se puedan poner de acuerdo todos. Creo que fue una de las recomendaciones que hizo el Tribunal Superior Electoral, si mal no recuerdo, y que puedan pues seleccionar esa figura con los mecanismos internos del lugar, o finalmente se acogerán a esperar el 2027 para seleccionar lo que podría ser su candidato presidencial. En el mes de diciembre hay una comisión que ha designado, el comité político le dio autoridad al presidente del partido para que le diera seguimiento al tema. El presidente designó una comisión en la que está el secretario general y están los compañeros Margarita Pimentel, Rubén Bichara, Andrés Navarro y Robert de la Cruz. Esa comisión se reunió primero por separado con cada uno de los aspirantes. Es la segunda comisión porque hubo una comisión de unidad y arbitraje que también hizo un gran avance, encabezada por el compañero Lidio Cadet. Y bueno, nos reunimos con cada uno de los aspirantes por separado, se elaboró un documento que es un protocolo, porque nos dimos cuenta de que en el 95%, en el 97% de los asuntos hay acuerdo, hay concordancia. Y tal vez el centro de la discusión era cuándo y cómo, o sea, fecha y método. Y entonces dijimos, bueno, pues como hay que tener desacuerdo, vamos a avanzar en todas las demás cosas, que tiene que ver básicamente con un código de conducta y con la posibilidad de que un candidato un aspirante, para usar el lenguaje legal, un aspirante presidencial, luego de ser seleccionado o no, o mejor dicho, luego de no ser seleccionado, pueda aspirar a una posición electiva distinta. Todo eso está contemplado en ese protocolo que debe conocerlo posteriormente los organismos correspondientes, estatutariamente correspondientes. Y ahí mismo tuvimos el primer encuentro entre los 4 aspirantes que se habían declarado públicamente del comité político, porque hay otros 2 que también han expresado por escrito su deseo de aspirar, pero que no son del comité político. Entonces, en ese encuentro, ellos, pues, nos dimos cuenta que también podíamos avanzar un poco más y digamos que estamos en esa fase de la discusión. Porque como usted explicó muy bien, contra el consenso no hay ley. O sea, si un grupo de personas se ponen de acuerdo y dicen, bueno, nosotros vamos a declinar y el candidato va a ser Héctor, pues contra eso no hay ninguna norma. Pero si hay desacuerdo, eso es lo que nos complica un poco el tema. Yo creo que hay voluntad y hay conciencia de parte de los compañeros que aspiran, los que lo han expresado públicamente y cualquier otro o otra que en su momento quiera expresarlo. Creo que hay una conciencia, una madurez y un compromiso con la organización y con la sociedad, que sabe que el país ha comenzado a mirar hacia nosotros. Usted hablaba de eso de que con el PLD se vivía mejor, nosotros lo hemos medido en las encuestas. Hay 4 atributos cuando uno le pregunta a la gente por los partidos. ¿Con qué partido usted vivía mejor? ¿Con qué gobierno? El PLD. ¿Cuál partido es más cercano a la gente? Es el PLD. ¿Cuál partido tiene mejores propuestas y la comunica mejor? Es el PLD. ¿Y cuál partido tiene mejores técnicos, mejores cuadros para gobernar? Y también es el PLD. Entonces, digamos que tenemos que agarrarnos de eso, aprovechar esa mirada que tiene la sociedad y dar el mensaje adecuado, que es el mensaje de unidad. Tenemos este año todavía para ir construyendo eso y yo creo que vamos caminando en la dirección correcta. Hay un par de pasos que están en curso, no nos hemos descuidado con eso
Y probablemente en este mismo mes tengamos una reunión ya de la dirección del partido. ¿Cómo no? O sea que no se descartaría que haya un acuerdo entre todo el mundo y que probablemente puedan hacer esa preselección en el 2026. No, no es descartable eso. No es descartable. Ok, No es descartable. ok. Bueno, hablamos un poco del tema de lo que están preparados para el 27, pero bueno, eso le toca a la amiga Soraima y ustedes lo van a asimilar y eso después del discurso. Pero también ya se puede ver y se analiza, el gobierno emitió un comunicado a fin de año sobre el comportamiento de la economía y sobre los avances del país, bueno, que estamos de maravilla. Entonces, yo creo que en base a ese documento que emitió el gobierno, antes de que el presidente vaya el 27 de febrero a la Asamblea Nacional a rendir las memorias de las ejecutorias del pasado año, y en base a ese documento, insisto, que es lo que ustedes ven de cómo terminamos, más allá de esos grandes renglones que tú mencionaste, por ejemplo, el tema de la economía, qué es lo que dicen los técnicos y qué es lo que ustedes sienten que el país percibe en ese sentido. No, ha sido un muy mal año para la República Dominicana. Es la primera vez que no. Para un país desarrollarse tiene que crecer por encima del 5% anual. República Dominicana había garantizado eso, con excepciones puntuales, en momentos muy específicos como el momento de la pandemia, había garantizado eso por 60, 70 años, un crecimiento sostenido de la economía dominicana. Eso por primera vez en un ambiente inusual se ha perdido. Nosotros crecimos alrededor de un 2%, muy por debajo del rango meta que había fijado el Banco Central, que tuvo que ajustarse creo que en 7 ocasiones hacia la baja, y aún así fue muy por debajo incluso fue por debajo del último ajuste que fue en octubre. De modo que es de mucha preocupación para nosotros ese desempeño de la economía dominicana y quisiéramos que eso no vuelva a ocurrir. Por otro lado, nosotros nos damos cuenta de que el gobierno ha tenido mucha dificultad para ejecutar sobre todo el gasto de capital. Lo que se propone como gasto de capital, como inversión de capital en el presupuesto nacional, luego tiene dificultades para ejecutarlo. Y además de que esa inversión es baja, muy baja, de hecho, de las más bajas de los últimos 70 años también. Hay una relación entre la inversión de capital y el desempeño de la economía. Y para los dominicanos, cuando decimos inversión de capital, estamos hablando de construcción, de inversión en infraestructura, de cosas que la gente puede percibir y que tienen un retorno inmediato en la economía o en la calidad de vida de la gente. Y eso es así, esa relación se da porque el único instrumento de que dispone el gobierno para activar la economía, para incentivar la economía, es precisamente la inversión de capital. Este año creo que esa inversión es muy baja, muy baja. El presupuesto se ha ido haciendo muy inflexible, sobre todo por el hecho de que el endeudamiento público ha alcanzado niveles que son casi insostenibles. Creo que son cerca de 326.000 millones de pesos en el pago del servicio de la deuda, más de 2.000 millones de dólares o alrededor de 2.000 millones de dólares en el subsidio eléctrico. Y todo el programa de políticas de protección social, que eran políticas condicionadas, que procuraban que la gente superara la condición estructural de pobreza y por lo tanto que se diera de alta de esos programas, ha sido distorsionado de manera absoluta en este gobierno para convertirlo en un programa que tiene un carácter más clientelar. Esa ampliación que se hizo sin ningún criterio de muchos de esos programas, incluyendo gente, aun cuando las estadísticas oficiales hablan de una reducción de la pobreza, bueno, entonces ¿por qué usted amplía la base de esos programas? ¿Con qué criterio? Y segundo, la entrega de muchos beneficios sin que estén asociados a ninguna condición. La tarjeta joven, pero usted estudia, usted tiene una calificación que justifica eso, que yo le estoy pidiendo como sociedad para darle este beneficio. Y eso se repite con otras políticas, los bonos, por ejemplo, navideños, que nosotros criticamos mucho, que en años anteriores no estuvieran asociados al SIUBEN, al Sistema Único de Beneficiarios, las pensiones, que con las pensiones que se entregaron, muchas pensiones que se entregaron de manera política en el año electoral, en el año preelectoral, cuando usted suma todo eso se da cuenta de que el monto que se ha comprometido de manera poco productiva del presupuesto es muy elevado. Entonces, vemos muy difícil el año que entra, bueno, este año que está comenzando, que el gobierno pueda hacer ajustes en esa dirección.
porque desmontar políticas públicas es mucho más difícil que implementar políticas públicas eficientes. O sea que va a pasar un tiempo. Nosotros vimos que el gobierno comenzó una mesa de trabajos ahora para darle seguimiento, para evaluar el desempeño de la política pública. Lo está haciendo tarde. Estamos en el 5º año de gobierno, en el 2º periodo del gobierno del presidente Luis Abinader. Y nosotros vemos con muchísima preocupación que ahora se esté procurando hacer ese ejercicio. Sobre todo porque en el partido de gobierno ya la mirada es electoral. O sea, hay una discusión sobre cuál va a ser el candidato presidencial y entonces todo se comienza a configurar en torno a eso. Nosotros nos sentimos realmente preocupados. Y usted, bueno, también aquí hay que hacer una aclaración, como se dice, porque muchas veces se nos critica a nosotros por responder de inmediato al discurso del 27 de febrero. Y tengo que explicarle a usted y a los televidentes que primero nosotros ya tenemos una evaluación del desempeño del gobierno, porque no hay que esperar el discurso. Y cuando entonces vemos el discurso, podemos ver dónde el presidente está diciendo algo que no se corresponde con lo que tenemos levantado. Y por lo tanto podemos contestar casi de inmediato, de modo que tenemos una preelaboración de la respuesta en función del desempeño que ha tenido el gobierno. Y luego, ustedes saben que ese discurso también en la mañana se tiene, muy temprano. O sea, que incluso antes de que el presidente comience a hablar, se tiene un boceto del discurso. Bueno, los periodistas generalmente se le envía. Y obviamente tenemos que cuidarlos, claro. Cuidarlos, sí, de no divulgarlos hasta después, que cuando el presidente comienza a hablar ya podemos estar manejándolos. Sí. Entonces, por eso nosotros podemos tener esa evaluación. Para nosotros fue un mal año. El año 2025 fue un mal año para la economía dominicana y para el pueblo dominicano. Hay sectores como el sector construcción que decrecieron un 40%. Eso es pésimo. Un país que la construcción ha impulsado el desarrollo siempre. Históricamente ha sido clave en el desarrollo, igual que el turismo. De modo que no tenemos, lamentablemente no tenemos muy buenas expectativas para el año 2026. Siempre a final de año y durante casi todo el año también un tema a propósito de la economía, que hubo quejas pero al final de año y al principio ya de con el tema de los precios de los alimentos, sobre todo ya no de la canasta amplia, sino de lo que la gente come diariamente y productos, recién destituido ministro insistía en que, había de todo y a precios asequibles, pero hasta el propio Banco Central en su informe que da sobre el tema de la inflación y la canasta, hay un énfasis del asunto en el renglón alimentos y bebidas no alcohólicas, donde admite que ciertamente se ha producido un tema de alzas que impactan directamente sobre todo al tema del primer quintil, a los más pobres. ¿Qué podría estar pasando en ese sentido? Yo creo que ha habido de manera sistemática un golpeo, una destrucción al sector agropecuario. Y nosotros tenemos que ver ambas cosas relacionadas, porque recuerde que hasta el año 2019, y saco el 20 por el tema de la pandemia, la República Dominicana había alcanzado, reconocido por la FAO, un 80 o un 85% de soberanía alimentaria. Es decir, que estábamos produciendo en nuestro país lo que el país consumía. Y además estábamos exportando en muchos rubros. Para muestra un botón, el proyecto de la Cruz de Manzanillo, que está prácticamente desarticulado. Y era un proyecto que activaba toda la economía de la región noroeste, no solamente de Montecristi. Y eso pasa en otros sectores. El sector arrocero ha sido duramente golpeado por la política de importación. Todos los programas de visita sorpresa que garantizaban asesoría técnica, asesoría financiera y además apoyo financiero a través del Banco Agrícola, y el hecho de que los permisos de importación fueran sorteados y además planificados qué rubros se podían, cuándo se podían importar, pues permitieron que nosotros pusiéramos en la mesa de cada dominicano productos locales a buen precio y además productos que no dependían de las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional. Yo creo que eso fue en parte la clave del éxito que tuvimos para garantizar crecimiento, un escenario ideal, crecimiento económico con baja inflación, sobre todo baja inflación en los alimentos, como usted dice. Eso se comenzó a destruir desde que llegó el gobierno con la despedida de técnicos del sector agropecuario, la entrada de la peste porcina africana, yo no sé si usted lo recuerda, porque claro, ya no se habla de eso, por eso está ahí todavía.
después de muchos años. Se decía que estaba controlada, pero está ahí. Para erradicarla hay que eliminar todos los cerdos. Pero fíjese, porque ahora evidentemente esa es la única solución que hay. Primero se deja entrar la peste porcina africana. Quienes se benefician de eso son los grandes productores, porque ellos sí tienen mecanismos para proteger su producción. Entonces quiebran los pequeños productores. Y luego la solución de eso es erradicar todos los cerdos, y quienes lo van a traer son los que tienen los permisos de importación. La repoblación son para los que tienen los permisos de importación que ya no se sortean. O sea, que parece como que hay gente que se beneficia de ese caos, de ese desorden. Evidentemente, los que están importando arroz de Guyana se sienten contentos, están felices. Y no sé si recuerda que uno de los argumentos que utilizaba el gobierno para los permisos de importación era que iba a garantizar que los precios estuvieran bajos. Nosotros decíamos, eso es mentira, hay una trampa ahí. Bueno, ya el tiempo nos ha dado la razón y había una trampa. No se garantizó buenos precios por el hecho de que estuviéramos importando. De hecho, la productividad, la competitividad del sector agropecuario es lo único que puede garantizar buenos precios. Y además permite que desarrollemos un sector de la economía. Y por otro lado, yo creo que el gobierno ha actuado con mucha indolencia. No se trata solamente del sector agropecuario, también pasa lo mismo con el sector salud. No va a las boticas populares y muchos medicamentos que antes estaban al servicio de la gente, que eran accesibles para la población, hoy no se encuentran. Estamos enviando a la gente a las farmacias privadas. ¿Por qué? Por la ausencia de esos medicamentos. Yo creo que se hace necesario que el gobierno cambie drásticamente su mirada sobre las políticas públicas. De hecho, desde que ellos llegaron y le cambiaron el nombre al programa de Progresando con Solidaridad por Supérate, era la evidencia de una mirada totalmente distinta de las políticas de protección social, porque usted estaba culpando al vulnerable, a la persona que estaba en vulnerabilidad de su propia condición, y lo estaba instruyendo a que se supere. Sí, ya no era una mirada solidaria del gobierno, sino usted es el responsable de su situación, eche para adelante porque nosotros vamos a ver lo que hacemos. Bueno, y el cambio reciente casi de los principales funcionarios, uno dirá, bueno, ¿por qué al mismo tiempo como que se quitan todo? No sé si que hay un reconocimiento de que algo estaba fallando. Algo estaba fallando. No sé si usted recuerda que al principio del gobierno uno de esos programas le dio 100 millones de pesos a los artistas en el año 2020, que todavía hoy yo me pregunto cómo eso se hizo, porque no, por lo menos en los 8 años que nosotros estuvimos gobernando, en los 16 años que estuvimos gobernando, no existía posibilidad de usted sacar un cheque de una institución pública, porque hay cuenta única de tesoro, está el CIGEF, usted tiene que tener una licitación, tiene que tener unos mecanismos, o sea, o por lo menos tiene que haber una declaratoria de emergencia para hacerlo así tan rápido. No sé cómo eso se hizo. Y sin embargo, ahí falló la Contraloría, ahí fallaron todos los mecanismos que tienen que vigilar en el Estado a que algo así no ocurra, pero ocurrió. ¿Cómo no? Bien, pues solicito el permiso del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos aquí en su programa de Agenda y tenemos como invitado al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. Hay un acontecimiento que se produjo recientemente, uno dirá, bueno, esos choques internos, el partido, en este caso opositor, o los demás partidos no deberían meterse en lo que sucede en lo interno de otro partido. Lo que pasa es que por un tema de empleos o de destituciones o no, se vio que una figura que tiene una preponderancia en el Estado, un poder tan importante como el presidente de la Cámara de Diputados, bueno, pues evidentemente se vio como increspándole al presidente sobre temas de cancelaciones y todo, más allá de lo que internamente eso pueda o no ocurrir. ¿Ustedes piensan que en el tema de la gobernabilidad esto pudiese tener algún tipo de tropiezo, no sé, o no tiene nada que ver con eso? A veces los cambios drásticos en las instituciones públicas, sobre todo como ustedes piden los técnicos, sí tienen implicaciones, ¿verdad? Tienen implicaciones en el desempeño de esas instituciones. Pero más allá no nos preocupamos tanto, porque lo que sí vemos es una discusión interna del partido por las posiciones
de carácter político. Comprendo totalmente la posición del presidente de la Cámara de Diputados, porque al final los partidos cuando van al gobierno hay una expectativa que se genera la militancia, eso hay que comprenderlo, pero no, yo creo que los problemas que tiene el gobierno no se dan por esa razón. Incluso a veces uno sin querer termina siendo muy indulgente con el gobierno porque uno le atribuye incapacidad. Yo creo que tampoco es incapacidad, porque yo creo que detrás de cada decisión que se ha tomado hay gente que se beneficia. Yo creo que simplemente son miradas distintas de la actividad pública, de la actividad política, sobre todo de la gestión de gobierno. ¿Cómo va a ser? Sí, yo creo que sí. O sea, todo lo que hablamos hace unos minutos del sector agropecuario, no, hay gente que se ha perjudicado y hay gente que se ha beneficiado de la ejecución, del desarrollo de esa política y de la forma como se han desarrollado esa política. Pasa lo mismo con los programas de protección social, pasa lo mismo con el sector eléctrico. Nosotros tenemos unas barcazas que se dio un decreto de emergencia y a las 48 horas esas barcazas estaban instaladas en el puerto de Los Negros en Asua. Y evidentemente suben el precio del mercado spot. Y hay gente que se está beneficiando de esa decisión. Se está perjudicando el país. Y claro, el gobierno te va a decir, es que yo tenía que resolver porque yo tengo un déficit de generación. Sí, pero hemos llegado al punto en el que ese déficit es insalvable y tenemos que contratar de emergencia por una decisión del mismo gobierno. Porque desde el principio se le advirtió, nada más hay que leer los artículos de Jaime Arista Escudero, diciendo se necesitan 150 megavatios anuales que se tienen que ir incorporando y eso no se hizo. Entonces, claro, luego en medio del caos siempre se beneficia a alguien. Eso es lo que yo creo. Así que no me atrevo a decir que ha sido incapacidad, porque entonces la capacidad ha sobrado para buscar soluciones de emergencia. Ya. Entonces, bueno, falencia para oportunidades de hacer negocio, eso es lo que tú estás diciendo. Yo no digo que sea oportunidad de ese negocio, porque yo no creo que esa sea la mirada, pero sí hay sectores que tienen esos intereses y que lo aprovechan. ¿Sí? Y el gobierno, evidentemente, esa es la diferencia a veces. La ejecución, la implementación de política pública tiene que tener una mirada política, hay que tener la valentía de hacer lo que es correcto para el beneficio de la gente. Y yo creo que eso ha estado faltando aquí en el país. ¿Cómo no? Bueno, un tema que ustedes fueron muy zarandeados, todavía en los tribunales se discuten expedientes, pero sobre todo en los primeros 4 años, y el estigma de si decir PLD, decir gobiernos del presidente Medina, era decir corrupción. Evidentemente, bueno, pues eso hasta la implosión de SENASA, ya como que esa mirada ha cambiado, ha variado significativamente, lo que implica como que el tema de la transparencia no es un asunto vinculado a un partido per se, el tema de la corrupción. En definitiva, lo que se ha visto es que no hay superioridad moral. Este Sí. fue un tema un diciembre que la gente, pues por ese caso se sintió muy mal, muy mal. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Por un lado nos entristece mucho que eso haya sucedido así, porque lo que se hizo contra el PLD fue una campaña de mentiras, ¿sí? Y de exageraciones. No es verdad que la corrupción esté asociada exclusivamente a un partido. Yo creo que es un problema sistémico, lo dijimos desde el principio y yo lo reitero hoy. Bien nos gustaría decir que la corrupción es del PRM, y fíjese que tengo el cuidado de no decirlo y la responsabilidad de no decirlo. Ahora hay casos de corrupción que superan con creces cualquier atisbo, cualquier señalamiento que haya ocurrido en el pasado. Solamente el caso de SENASA es un caso sumamente escandaloso, sobre todo por lo delicado del tema. Se trata de la salud de la gente. Hay gente que probablemente no va a volver a ver a un ser querido por la ausencia de la cobertura en un medicamento o en una intervención. Y yo me imagino que eso frustra al ciudadano. Hay una impotencia y eso se siente cuando usted hace los estudios también. Hay una desesperanza de los dominicanos. ¿Y por qué yo le decía que me entristece mucho que nosotros llegamos a la conclusión de que no hay superioridad moral? Porque detrás de eso parecería como que todos somos iguales y por lo tanto todos somos malos. Y yo tampoco creo eso. Yo creo que hay gente mala y gente buena en todas las organizaciones, hasta en las iglesias.
Y yo creo que las diferencias que tiene el PLD son de carácter programática. Y creo que donde tuvo la mentira en toda la campaña del año 2020 fue en ese discurso de superioridad moral. Yo procuro que nosotros como organización no caigamos en eso, en un discurso de superioridad moral. Nosotros tenemos superioridad en la ejecución, en la planificación, en la implementación de políticas públicas, porque para eso es que a usted lo ponen en el gobierno. El aspecto moral es un aspecto que es meramente individual y tiene que ver con la formación que usted ha recibido. Y cuando devolvamos el discurso ahí, entonces podemos abordar ese problema que es complejo, que es un problema sistémico y que es un problema histórico, sobre todo en los países latinoamericanos. Hay 4 problemas que nosotros tenemos y que afectan vicios de nuestra democracia. Corrupción, el intento del narcotráfico de penetrar las estructuras, que ese intento siempre está presente, pero son las organizaciones que se lo facilitan o no. Se lo facilitan o no, porque ninguna otra organización en la historia de nuestro país había tenido candidatos y puestos electivos, incluso puestos en el nivel ejecutivo, que hayan sido solicitadas en extradición. No de que se hayan juzgado aquí, porque también es otra mentira, no ha sido iniciativa del gobierno, ha sido iniciativa del gobierno de los Estados Unidos. Pero perdón, ahí en ese tema sería bueno subrayar, porque cada vez que se habla de eso, dice, bueno, el sistema de partidos políticos. Por eso es que le digo que eso no es verdad. Eso no es verdad, o sea, sí, el crimen organizado siempre va a pretender hacerse de poder y acercarse a las organizaciones políticas para construir poder de una manera o de otra. Yo nunca voy a agarrar porque una persona se tira una foto con Tomás, bueno, es una cosa. Y otra cosa es que usted le dé una posición electiva en la boleta. Y otra peor es que sea sistemático, que no sea una, ni 2, ni 5, y que luego ocupen posición en el Congreso, ocupen posición en los consejos de regidores, ocupen posición en las alcaldías. Eso es muy peligroso. Porque desde ahí se diseñan políticas públicas que pueden beneficiar a esos sectores o que pueden perjudicarlos. Entonces le decía, clientelismo, la penetración del narcotráfico, la corrupción. Todos esos vicios son primos hermanos, andan juntitos. Y fíjese que yo le mencioné de primero al que yo considero que es más importante, que es el clientelismo. Porque es el que nunca le hemos puesto atención como sociedad. Y cuando nosotros comencemos a discutir por qué se reparte y por qué se gasta tanto dinero en la actividad política, en la actividad pública, entonces vamos a haber puesto el dedo en la llaga. Eso es lo primero que tenemos que corregir, para hacer que la gente que tenga talento, que tenga capacidad, sea la que vaya a las posiciones electivas, porque entonces nos vamos a concentrar en el discurso y no en el dinero. Claro, estoy hablando muy románticamente, ¿verdad? Y a veces hay que ser un poco más prácticos, pero yo creo que como sociedad deberíamos comenzar a plantear esa discusión. Luego, evidentemente, a nosotros, el otro tema que te mencionó fue el tema de la transparencia. No ha habido más opacidad en la historia de la República Dominicana en los últimos 20 años que en este momento. Ahí hay un medio de comunicación que acaba de elevar un recurso por negación de información pública. Aquí hay una ley de libre acceso a la información pública del 2004, pero que no tocó, se promulgó en el gobierno de Hipólito Mejía. Se aprobó, pero fue implementada en el gobierno del PLD. Y además la iniciativa fue de un PLDista, de José Tomás Pérez, que era senador del distrito. Que era exactamente en su condición de senador. Así fue. Entonces, esa ley ha sido burlada en este gobierno. O sea, en los gobiernos del PLD, cualquier periodista, cualquier comunicador, cualquier ciudadano solicitaba una información pública y se entregaba. Y con esa misma información pública, bueno, hacían las críticas que había que hacer, ¿no? Y nosotros aguantábamos nuestra crítica, porque además nos servía para corregir, era una forma de equilibrar, era un contrapoder al poder que ya tenían los funcionarios públicos y eso nos permitía estar vigilantes. Pues ahora te niegan la información pública, te dan vueltas primero, te dicen que te falta la cédula, que la carta no está redactada como debe ser, vueltas, hasta que tú te desesperas. Quien no se desespera termina yendo al TCA, al tiempo que tarde que el TCA emite una sentencia para ordenar que te entreguen la información. Pero todo ese tiempo se lo gana la institución y usted no sabe lo que ocurre en ese tiempo, ni cómo se manipula luego esa información, o si finalmente se va a entregar, o si va a tener sentido cuando se entregue para el comunicador o para el medio que la esté necesitando o para el ciudadano. Nosotros mismos hemos hecho solicitudes, por ejemplo, con respecto, lo hizo nuestra vicepresidenta, con respecto al acuerdo que hay con NVIDIA para el desarrollo de tecnología y para la transferencia tecnológica. Y no se nos da. Y eso es información pública porque es un acuerdo con el Estado, involucra fondos públicos.
Entonces, nosotros estamos seriamente preocupados por la opacidad con que se maneja este gobierno. ¿Cómo no? Un tema también de muchas críticas de la ciudadanía, no sé cómo ustedes lo ven, la parte técnica de ustedes, y obviamente tú eres el vocero diario, para no decirlo, el vocero principal es el presidente de la República, el presidente del partido, el expresidente Medina. Ya volvemos a la parte de la construcción y es no solamente al, al tiempo que se toma el gobierno en terminar una obra, sino también se cuestiona el tema de si la calidad, si por ejemplo un hospital en construcción, ampliación se derrumba y como que no se dan las explicaciones del lugar, si tenemos la autopista Duarte externamente en intervención, kilómetros 9, la misma línea 2 del metro de Santo Domingo, 2C, esas cosas también hay más allá de los partidos políticos, hay una crítica ciudadana constante en ese sentido, que es lo que los técnicos y ustedes ven sobre el particular. Sí, a nosotros pues nos llama mucho la atención el hecho de que las obras tarden tantísimo tiempo. Fíjese que a veces la gente no lo sabe, pero el que ha estado en la gestión pública sí pues tiene conocimiento de que en la medida en que un proceso público de cualquier naturaleza que involucra fondos públicos se hace más largo y tiene más trabas de carácter burocrático, se encarecen los servicios y los productos que se están adquiriendo. Se encarecen, bueno, van a requerir ajustes de precio. Además, normalmente muchas de esas obras son financiadas y por lo tanto hay un costo financiero al dinero que está utilizando el proveedor, el contratista. Y eso va en perjuicio de los impuestos que pagamos los ciudadanos, o sea, del presupuesto del erario público. El gobierno ha demostrado una tremenda incapacidad para ejecutar las obras públicas, la inversión de capital, nosotros lo decíamos al principio. Yo no creo que eso vaya a cambiar ya. Ya el tiempo no le da para cambiar porque se ha vuelto algo cultural, que las obras se alarguen en el tiempo, requieran múltiples adendas, de hecho ha habido cambios en el área de construcción y yo no veo la posibilidad de que eso se transforme rápidamente. No creo que existe el interés, sobre todo porque cuando los gobiernos van de salida también los funcionarios se recogen un poco y se hacen mucho más cautos a la hora de las contrataciones porque piensan que van de salida. De modo que si al principio, con la popularidad a su favor y con la generosidad de la opinión pública, que duró casi 4 años, este gobierno duró 4 años sin oposición, por una deficiencia nuestra y por una generosidad del pueblo dominicano, duró 4 años con la puerta abierta. Si en esos 4 años no lograron implementar y hacer muchas obras públicas y desarrollar muchas obras públicas, la posibilidad de que lo hagan en los 3 años que quedan es prácticamente nula. ¿Cómo no? Bueno, el tema de que se necesita más dinero, se necesita una reforma, y una reforma dentro del pacto pues que se rubricó entre todas las organizaciones políticas o dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, más bien. Se han firmado ahí unos pactos, pero en el de la educación lo único que uno ha visto es que el Estado o el pueblo dominicano a través del Estado, de los gobiernos, se ha puesto la plata, pero la calidad y el avance no se ha obtenido. Bueno, ya el pacto eléctrico también hemos visto lo que ha sucedido, que no ha repercutido tal como se previó. Y la urgencia de recursos del gobierno, el tema de que tengamos que estar, creo que 400.000 millones de pesos es el endeudamiento este año. Y bueno, pues una reforma que no se pudo aplicar, pero el nuevo ministro de Hacienda ha dicho que se requieren recursos y sectores, que se requiere la reforma tributaria, reforma fiscal. ¿Qué ustedes tienen cuál es la posición del PLD en ese sentido? Sí, primero, no ha habido una posición firme de parte del gobierno con respecto a ese tema, porque por un lado están los rumores de que viene una reforma y por otro lado, y nosotros lo escuchamos también en la boca de sectores productivos, ¿verdad? Hay una preocupación genuina del país con respecto a la sostenibilidad del gobierno en términos financieros.
Y nosotros que hemos gobernado, pues sabemos que hay una situación bien apretada, pero por otro lado, el gobierno no ha dicho que no hay, o sea, oficialmente, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no sabemos en qué pie se está parado con respecto a ese tema. Pero sí hemos dicho y reiteramos, aprovechamos la ocasión para reiterar, que cualquier discusión al respecto comienza eh, por una necesidad de que el gobierno ajuste el gasto, mejore la calidad del gasto público. Además que fue una promesa del presidente Luis Abinader mejorar la calidad del gasto público y lo que ha ocurrido es lo contrario. ¿Y a qué nos referimos? Pues primero comencemos con ese tema de las pensiones especiales. No me refiero a las pensiones solidarias, sino a esas pensiones de 75,000, de 100,000 pesos que se dieron a personas que no habían cumplido ningún servicio público en muchas ocasiones o por razones políticas. Eso hay que corregirlo. Ahí se habla de más de 30,000 millones de pesos. El tema del subsidio eléctrico, tiene que haber un plan para desmontar las pérdidas. Si usted mira el gráfico de las pérdidas, creo que lo publicó CRECE, la Fundación CRECE, en el año 2012 las pérdidas estaban cerca de un 40 y algo por ciento y bajaron al nivel de un 27% y ahora están de nuevo un 46, un 47%. O sea, una V exacta. O sea, hemos retrocedido. Es como si dijéramos que en 13 años fueron 13 años perdidos, porque logramos unos avances durante casi una década y en solo 5 años perdimos todos esos avances. Hay que plantarle cara a eso, porque ese es un dinero que usted está tirando a la basura. No importa cuánta energía usted genere, usted está botando la mitad de esa energía, porque no le está cobrando. Entonces tenemos que resolver ese problema. Solamente ahí hay más de 100,000 millones de pesos, probablemente, al cambio actual. El tema del aumento de la nómina pública, sin que eso esté relacionado con el incremento o con la aparición de nuevos servicios. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando se implementó el 911, pues había una justificación. Había que contratar personal técnico, personal del área de la salud, operadores, porque personal de tránsito, porque usted estaba dando un servicio nuevo a la población. Si usted incrementa a los policías, los militares, los médicos, los profesores, bueno, eso tiene sentido, pero cuando usted lo aumenta en purísima burocracia, eso ya no nos hace sentido. Nosotros quisiéramos saber por qué ha aumentado tanto el gasto en nómina, que parte del gasto corriente del gobierno. Lo otro que nosotros quisiéramos ver es cómo se organizan de nuevo las políticas de protección social de modo que sirvan para incentivar que la gente supere esa condición de vulnerabilidad o de pobreza, que no se convierta en algo clientelar. Y para eso hay que sentarnos entre todos y el gobierno tiene que permitir que la sociedad audite cómo se están utilizando estos recursos. Luego que nosotros revisemos todo eso, es decir, que mejoremos la calidad del gasto público, entonces podemos discutir qué es lo que le falta al gobierno, porque probablemente después de eso veremos que no es tanto lo que falta, después de esos ajustes. Es decir, no hay para nosotros la posibilidad de discutir ningún tipo de reforma sin que pongamos primero sobre la mesa la calidad del gasto público. ¿Cómo no? Bueno, finalmente ha habido un acontecimiento en el plano internacional muy convulso, el tema de Venezuela, lo que sucedió ya que conocemos. Ustedes como institución política no han fijado una posición, el gobierno fijó una, pero sí dos importantes dirigentes y ustedes miembros del comité político manifestaron, se manifestaron sobre el particular. Lo que ellos dijeron es la postura del PLD o todavía ustedes están estudiando el escenario, estudiando la situación. No, el partido no ha fijado posición oficial al respecto y no lo ha hecho porque hay una transición en el escenario geopolítico. El mundo está cambiando y está cambiando muy rápidamente. Yo creo que falta todavía mucha información al respecto. Hay que ser muy cauteloso, hay que ser muy cuidadoso a la hora de emitir juicios. Evidentemente nosotros lo que quisiéramos es que haya paz, ¿verdad? Que no haya más derramamiento de sangre. Comprendemos la situación que se dio en Venezuela en el marco del proceso electoral, ¿verdad? Que en cierta medida se dice esos polvos traen estos lodos, pero no nos vamos a apresurar ni a condenar ni a justificar ni una cosa ni la otra. Así que creo que lo más prudente en este momento para el partido y la decisión que se ha tomado es observar el escenario con cautela antes de fijar cualquier posición. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Johnny. Entonces ya yo creo que
quizás en un par de meses estaremos ya viendo cómo el gobierno, cómo despega el año, cómo se comporta, cómo van ustedes avanzando y entonces hacemos un corte, como Claro se que dice. sí, claro Bueno, que sí. encantado, Gracias, muchísimas Héctor. gracias. Bien, Un honor. gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.